Para los que nos siguen habitualmente y los que no nos siguen habitualmente, hemos comenzado a predicar el Sermón del Monte desde el primer domingo de enero. Este sermón predicado por ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo, el más importante y el más extenso de toda la Biblia, que se encuentran en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Ya hemos pasado el capítulo 5, estamos en el capítulo 6 y hemos comenzado hace algunas semanas lo que se ha dado a llamar el Padre Nuestro. Esta oración, que es una oración modelo, repito, un ejemplo, un bosquejo que Cristo nos entrega de cómo debemos orar al Señor. Y la semana pasada, recuerdan, comenzamos con las peticiones personales. Ya vimos las 3 peticiones a Dios, ahora comenzamos con las peticiones personales. Hoy vamos a considerar la segunda petición personal o la quinta petición del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya hemos pedido a Dios en cuanto a nuestras necesidades físicas en la petición anterior, ¿sí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pedimos ya por las necesidades del cuerpo, ahora es hora de ocuparnos de nuestra alma. Debemos pedir perdón y debemos pedir protección, dice Jesús. Pero antes de analizar directamente las enseñanzas que se desprenden de este versículo, quiero hacer una aclaración que es necesaria. Al hablar de perdón, nosotros debemos verlo desde 2 ángulos distintos, desde 2 perspectivas distintas. En primer lugar, desde la perspectiva del hombre que viene delante de Dios como un criminal culpable que viene delante de su juez clamando por misericordia. Ese es el primer paso que un hombre debe dar para entrar en relación con Dios, para tener comunión con Dios. Dice el Evangelio de Marcos en su capítulo 1, relata el inicio del ministerio evangélico en la tierra del Señor Jesús, y los versículos 14 y 15 de Marcos capítulo 1 dice lo siguiente: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, no podemos entrar en el reino de los cielos sin arrepentimiento y fe. Donde no ha habido un reconocimiento pleno de nuestra condición culpable delante de Dios como pecadores, que hemos transgredido en innumerables ocasiones su ley, no podemos tener comunión con Dios. Y una vez que nos aferramos a Cristo por medio de la fe, Dios nos concede entonces la gracia de la justificación. Ese es el mensaje esencial del Evangelio. Somos justificados no por obras, no por pertenecer a esta iglesia o a aquella otra iglesia. Somos justificados por medio de la fe. ¿Qué significa eso? Que Dios ha perdonado todos nuestros pecados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha considerado como nuestra, como propia, la justicia perfecta obtenida por Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces nos considera y nos declara a nosotros justos en Él. Nosotros ahora estamos en Él. Dios, cuando nos ve, no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Eso es justificación. Todos nuestros pecados son perdonados en el mismo instante en que, reconociendo nuestra culpabilidad, venimos delante de Dios arrepentidos y depositando nuestra fe solamente, exclusivamente en Cristo. Entonces su justicia perfecta cubre nuestra desnudez. Ese es un aspecto del perdón, ¿sí? El perdón judicial, que ocurre una vez, cuando nosotros venimos a Dios depositando nuestra fe solo en Cristo, arrepentidos. Y alguien puede estar pensando en este momento: bueno, pastor, un momentito, si esto es así, si nosotros hemos obtenido ya el perdón judicial por medio de la fe, y usted me está diciendo a mí que todos mis pecados han sido perdonados, yo no tengo ninguna necesidad entonces de venir delante de Dios y pedir perdón por mi pecado, porque Él ya me perdonó. Y esto nos lleva de la mano a la segunda perspectiva del perdón. ¿Ya hemos venido delante de Dios? Sí, eso ocurrió una vez, como un criminal culpable que viene delante de su juez.
Hemos clamado por misericordia y hemos recibido misericordia. Hemos pedido perdón y se nos ha otorgado el perdón. En ese aspecto de la justificación, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ya somos justificados. La salvación no se pierde. Pero, a partir del momento de que somos justificados, somos adoptados en la familia de Dios como sus hijos. Entonces, ahora, hoy, debemos seguir viniendo delante de la presencia de Dios, pero no ya como un criminal delante de su juez. Eso ya lo hicimos, acabo de decir. Debemos venir como un hijo delante de su Padre, al cual hemos ofendido y que deseamos restaurar la comunión con Él. Dios aborrece el pecado y no puede estar ni un segundo en su presencia. Cuando nosotros pecamos como hijos de Dios, la relación se quiebra, se resquebraja, se daña. ¿Qué debemos hacer? Venir delante de Él y confesar nuestros pecados y pedir perdón. Como hijos de Dios, no ya como un criminal culpable, sino como hijos de Dios. Esa perspectiva, hermanos, del perdón es la que enfoca la oración modelo del Padre Nuestro. A eso se refiere Cristo, a esa relación filial con Dios, a ese perdón filial que como hijos venimos a pedir delante de Dios cuando pecamos. Como dice el texto, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestras deudas. Aquí no dice mi juez, perdóname. No, dice Padre nuestro, yo vengo como hijo delante de ti porque sé que te he ofendido y vengo a pedir perdón. El perdón que habla Cristo aquí, y es importante para enfocar el tema, es ese perdón filial que Dios otorga a sus hijos cuando ellos confiesan sus pecados delante de Él. De eso vamos a hablar. No del perdón judicial que ya recibimos cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, sino del perdón que debemos pedirle a Dios cada vez que pecamos. Y en la mañana de hoy vamos a limitarnos por una cuestión de tiempo simplemente a considerar la primera parte de la petición. Es decir, hoy vamos a analizar y perdónanos nuestras deudas. El próximo domingo vamos a analizar, a considerar la segunda parte de la petición. Y en esta primera frase del versículo 12, hay varias lecciones prácticas, enseñanzas prácticas que yo quiero compartir con ustedes. Y la primera de estas, hermanos, es que el pecado del creyente es una deuda que nosotros contraemos con Dios. El pecado del creyente es una deuda que nosotros contraemos con Dios. Lo primero que llama aquí nuestra atención es que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo no dice, Padre nuestro, perdona nuestros pecados, sino que dice, perdónanos nuestras deudas. ¿Y qué fue exactamente lo que Cristo quiso decir con esto? Bueno, para entenderlo mejor, es muy fácil, debemos ir al pasaje paralelo de este, a un pasaje que dice lo mismo que este, pero que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo lo que nos deben. Noten cómo aquí Lucas, en una forma muy natural, intercambia la palabra deuda con la palabra pecado. Entonces, no hay ninguna duda que en Mateo capítulo 6, cuando el Señor está hablando aquí de deudas, está hablando de pecados. ¿Sí? Está hablando de nuestros pecados. Como hijos debemos venir delante de Dios pidiendo que nos perdone. Pero debemos venir haciéndolo con la conciencia de que nuestros pecados son deudas sin pagar que hemos contraído delante de Dios. Hermanos, ¿qué es el pecado? Bueno, el Catecismo Menor de Westminster lo define de la siguiente manera. Pecado es la falta de conformidad a la ley de Dios o la transgresión de esa ley. Es decir, nosotros pecamos cuando nos quedamos cortos en alcanzar la medida de obediencia que la ley impone. La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para la palabra pecado es la palabra hamartía, que significa literalmente errar al blanco. ¿Se entiende? La ley de Dios es el blanco al cual nosotros debemos apuntar y alcanzar, pero nuestras flechas nunca dan en el blanco.
O se quedan cortas, o se pasan de largo, o salen desviadas. Nunca damos en el blanco. La ley señala la meta que nosotros debemos alcanzar, pero nos quedamos cortos, nunca alcanzamos la meta y entonces pecamos. Dice Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera un punto, se hace culpable de todos. La ley nos dice, hasta aquí tú debes llegar. Pero nosotros tiramos la flecha y erramos todos los flechazos que tiramos. Eso es pecado. No conformarse a la ley, a una ley a la cual nosotros debemos obediencia. Primero, ¿por qué? Porque somos criaturas creadas por Dios. Y en segundo lugar, porque somos sus hijos. Si somos verdaderos cristianos. Y como debemos obediencia a la ley de Dios, cada vez que nosotros erramos el blanco, cada vez que pecamos, contraemos una deuda con Dios. ¿Por qué? Porque no hemos dado a Dios la obediencia que debemos darle como criaturas y como hijos. Hermanos, ¿cuál es el mandamiento más importante de toda la palabra de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, no amarle de la manera que dice la palabra de Dios es incurrir en una deuda con Él. Simple. No dedicar a Dios toda nuestra fuerza es deberle algo a Dios. Cuando nuestro corazón encuentra deleite en cualquier cosa de este mundo que no es Dios y su voluntad, hermanos, hemos contraído una deuda con Él. Cada vez que no hacemos la voluntad y lo que dice su palabra, por irnos detrás de otras cosas, caemos en deuda con Él. Qué hermoso día hace hoy. Me voy a la playa, no voy a la iglesia. Deuda. Y se acumula. Yo una vez hice esta ilustración. Supongamos con nuestra imaginación que cada vez que nosotros pecamos, Dios nos manda desde el cielo un bill, una factura en papel, una factura por lo que hicimos. Cada vez que pecamos, yo le puedo asegurar que todos los que estamos aquí, hoy no tendríamos un lugar físico donde guardar tantas facturas. No habría lugar físico. Cuando venimos delante de Dios pidiendo que perdone nuestras deudas, estamos reconociendo que debemos a Dios obediencia a su ley y que estamos en deuda con Él porque muchas veces, o casi siempre, diría yo, nos quedamos cortos de conformarnos a esa obediencia. Entonces, en primer lugar, el pecado, nuestro pecado, es una deuda para con Dios. En segundo lugar, aprendemos de esta petición que nosotros por nosotros mismos no podemos pagar esa deuda. No podemos pagar esa deuda por nosotros mismos. Noten una vez más cómo Cristo nos enseña a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestras deudas. Allí nos dice que debemos venir delante de Dios, Señor, he pecado. Por eso traigo esta penitencia delante de ti para pagar mi deuda. Señor, te prometo que voy a rezar 25 Padre Nuestros, arrodillados sobre un colchón de clavos, con la cara incrustada contra la pared, para ver si de esa manera, con esa penitencia, yo puedo de alguna manera saldar la deuda que tengo contigo. No, hermanos, eso no es lo que el texto dice. No dice eso. Tampoco dice aquí que debemos traer un voto de obediencia para el futuro, para que por causa de ese voto que estamos haciendo, Dios anule nuestra deuda, como si le estuviéramos diciendo a Dios, mira Dios, todas las resoluciones que he tomado para no volver a cometer ese pecado, y toma mi resolución, oh Dios, como un pago, como una compensación de esa deuda que tengo contigo. No. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, hermanos, que debemos venir delante de Dios y pedirle a Él que perdone nuestros pecados, porque nosotros, en nosotros mismos, no tenemos absolutamente nada bueno para pagar esa deuda.
Nada. No importa lo que hagamos, no importa lo que dejemos de hacer, no importa las promesas que traigamos delante de su trono, la deuda que ha sido contraído por nosotros a causa de nuestro pecado es tan inmensa que es imposible que nosotros podamos pagarlas por nosotros mismos. Podemos pasarnos la vida llorando y llorando y llorando, mares y océanos de lágrimas por causa de nuestro pecado, y mis queridos hermanos, tus lágrimas no pagarán ni un centavo de la deuda que tú tienes con Dios. Hermanos míos, nuestro pecado clama contra nosotros. Clama diciendo que estamos en deuda delante de Dios, una deuda que es tan inmensa que nosotros mismos no podemos pagar. Hemos visto entonces que nuestro pecado es una deuda para con Dios y que no podemos pagarla. En tercer lugar, esta petición nos enseña, hermanos, que Dios está dispuesto y está inclinado a perdonar nuestras deudas. Como ya hemos dicho antes, el Señor Jesucristo nunca nos enseñaría a nosotros a pedir en oración algo que Dios no estuviera dispuesto a conceder. Cuando Cristo nos dice aquí que debemos venir delante de Dios y pedirle que perdone nuestras deudas, es porque el corazón de Dios está inclinado y está dispuesto a perdonar. Al pedir perdón, hermanos, por nuestros pecados, podemos estar absolutamente confiados que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, esa oración será respondida, porque eso es lo que Dios ha prometido en su palabra. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber si lo que estamos pidiendo en oración es conforme a la voluntad de Dios? Bueno, muy simple, si estamos orando conforme al patrón, al modelo del Padre Nuestro. ¿Y cómo dice Cristo que debemos orar a nuestro Padre en el Sermón del Monte? Nos dice que debemos ir delante de Dios diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestras deudas. Hermano, no debe haber en nosotros la menor duda de que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Debemos descansar confiadamente en estas palabras de Cristo y clamar por la misericordia de Dios con la plena certeza de que Dios nos otorgará misericordia. Dice el Salmo 86, versículo 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todo lo que te invocan. Hermanos míos, Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia. Dice Miqueas capítulo 7, versículo 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Hermanos, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él perdonará todas nuestras iniquidades y echará al fondo del mar todos nuestros pecados. No algunos, no muchos, no la mayoría, todos nuestros pecados serán echados al fondo del mar. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en tener misericordia. Hermano, no hay nada que dé más alegría al corazón de Dios que perdonar a un pecador. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué el apóstol Juan dice aquí que Él es fiel y justo? Para darnos más tranquilidad a nuestro corazón. Juan está diciendo, ese Dios que prometió perdonar al pecador penitente es fiel en su promesa. Y ese Dios ha prometido que al corazón contrito y humillado Él no despreciará jamás. Hermanos, Dios desea impartirnos su gracia bendita en abundancia. Dios desea tener comunión con nosotros, pero nada de eso será posible mientras estemos en contienda con Él. Por eso cuando venimos delante de la presencia de Dios con un corazón realmente contrito y humillado,
Nuestro buen Dios se complace en otorgarnos el perdón. David lo vivió en carne propia. Dice el Salmo 32, versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Recuerden, siempre estamos hablando de esa relación filial de padre a hijo con Dios, ¿no? Los pecados que debemos confesar delante de Él todos los días. No estamos hablando del perdón judicial que ya tuvimos, de esa relación personal con Dios. Hemos visto que nuestro pecado es una deuda para con Dios, hemos visto que nosotros no tenemos nada con qué pagarla, y hemos visto que Dios está dispuesto, inclinado a perdonar nuestras deudas. Pero en cuarto lugar, aprendemos de esta petición que la confesión de pecados es necesaria para que ese perdón sea otorgado. Hay una condición aquí. Dios está dispuesto, inclinado a perdonar nuestros pecados, pero tenemos que confesarlos delante de Él todos los días. Todos los días. Dios no requiere de nosotros penitencias. Dios no requiere de nosotros votos ni ninguna otra cosa para otorgarnos su perdón, pero sí requiere que confesemos nuestros pecados delante de Él. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es que la confesión sea la base del perdón. No confundamos ese punto. La confesión no es la base del perdón. La base del perdón es la sangre de Cristo. Dios puede perdonarnos porque Cristo ya derramó su bendita sangre en la cruz del Calvario por todos nosotros. Pero esa sangre no nos es aplicada hasta que confesemos nuestros pecados delante de Dios. Repito, el perdón judicial, el perdón de todos nuestros pecados, ya nos fue otorgado en el momento en que fuimos justificados por medio de la fe. Pero ese perdón filial que necesitamos todos los días obtener de nuestro Padre cada vez que transgredimos su ley, solo es otorgado, hermanos, cuando confesamos nuestros pecados delante de su trono. Y ojo, no con una confesión superficial. Hay mucha gente muy confundida que cree que basta con decirle a Dios: perdona, oh Dios, sin algo te he ofendido. Amén. Hay personas que antes de acostarse dicen: Señor, perdóname sin algo te he fallado en el día de hoy. Amén. No. Eso es lo mismo que la nada. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 que acabamos de leer recién? Si confesamos que nuestros pecados, en plural, la frase está en plural, debemos confesar todos nuestros pecados delante de Dios, uno por uno, específicamente cada pecado cometido, o por lo menos lo que nos acordamos. Todos los días debemos venir delante de Dios: perdona, oh Dios, porque hoy he sentido ira cuando conducía en la carretera. Perdona, oh Dios, porque hoy he visto en la televisión o en la internet algo que no debía ver. Perdona, oh Dios, porque he mentido. Perdona, oh Dios, porque se me han ido los ojos detrás de una compañera de trabajo. Perdona, oh Dios, porque he hablado de más en el trabajo. Todos, uno por uno, todos los pecados deben ser confesados, no porque Dios no lo sepa, porque lo sabe. Él quiere que vengamos delante de Él, humillados, pidiendo perdón. Tampoco podemos dejar de lado a algunos porque nosotros consideramos, bueno, este no es muy grave, no hace falta que se lo diga. Hermano, Él lo sabe. Juan nos dice aquí, si confesamos nuestros errores, si confesamos nuestras equivocaciones o si confesamos nuestras debilidades. No, Juan es bien claro: si confesamos nuestros pecados sin justificarlos y sin minimizarlos. Hermano mío, varón, hombre, cuando tú le hablas a tu esposa con falta de delicadeza, cuando tú no la tratas como el brazo frágil que ella dice la Biblia que es, como esa joya preciosa,
Cuando tú no la amas como Cristo amó a la iglesia, eso no se llama ser macho o tener los pantalones bien puestos. Mi querido hermano, se llama pecado. Mi querida hermana mujer, cuando tú no te sometes a la autoridad que Dios le dio a tu esposo en tu familia, en tu casa, porque tú dices, ningún hombre me va a decir lo que tengo que hacer, eso no se llama carácter duro o feminismo, se llama pecado delante de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos dedicamos el tiempo suficiente a nuestros hijos para moldear su carácter conforme a la voluntad de Dios y a su palabra, eso no es ser moderno y usar la sociología, eso se llama pecado y hay que confesarlo. Hay que confesarlo. Y cuando venimos delante de Dios en oración, hermanos, debemos tener esa conciencia. Señor, vengo a ti porque he pecado contra ti. Cuidado con tomar las cosas a la ligera. Debemos tener mucho cuidado porque nosotros muchas veces, yo diría muchísimas, confundimos lo que es el arrepentimiento. Estamos equivocados en lo que es el arrepentimiento verdadero. Hermanos, el arrepentimiento verdadero incluye dolor en las entrañas por el pecado. Muchas veces nosotros cometemos pecado, hacemos las cosas mal delante de Dios. ¿Y qué pasa? Recibimos la consecuencia de ese pecado en nuestras propias vidas, las cosas van de mal en peor. Entonces confundimos el dolor y la angustia que sufrimos por la consecuencia del pecado como si fuera arrepentimiento. Y eso no es arrepentimiento. Eso se llama cargo de conciencia. No es arrepentimiento. El dolor que es fruto de un genuino arrepentimiento es el dolor de haber pecado, el dolor de haber faltado a la ley de nuestro Padre. Por eso, cuando nosotros queremos saber si realmente en una persona ha habido arrepentimiento, ¿sabe lo que debemos buscar? Humillación, hermanos. Humillación debe haber. Porque cuando una persona se da cuenta que ha pecado y que ese pecado ha sido ni más ni menos que en contra del Dios del universo, la consecuencia debe ser: Señor, yo lo único que merezco en este momento es el infierno, ahora, ya, pero yo te ruego y te pido que tengas misericordia de mí. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Y cuando el creyente viene delante de Dios en un arrepentimiento genuino, hermanos, el pecado es remitido. Hermanos, solo cuando hacemos eso, la comunión con nuestro Padre vuelve a ser franca, abierta, íntima, personal. De padre a hijo. La Biblia nos enseña claramente que todos los creyentes podemos desarrollar una relación, una comunión íntima con Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Confesando nuestros pecados. Confesando nuestros pecados. Hemos visto que el pecado entonces es una deuda para con Dios. Hemos visto que nosotros no podemos pagarla. Hemos visto que Dios está dispuesto a perdonarlo, pero que es necesario la confesión de los pecados. Pero hay una última enseñanza que quiero dejarles a ustedes en esta mañana, antes de terminar. Hermanos, solo Dios y nada más que Dios puede perdonar tus pecados. Solo Dios y nada más que Dios. Hermanos, ¿a quién dirigimos nosotros esta oración? Al Padre nuestro. ¿Y qué le pedimos al Padre nuestro que está en los cielos? Que perdone nuestros pecados. Nuestro pecado fue contra Él y solo Él entonces puede remitir nuestros pecados. Y yo sé que a muchos esto le está sonando demasiado obvio, demasiado evidente. Estará diciendo, pero pastor, usted está explicando algo que se cae de maduro. Hermanos, tristemente muchos han sido engañados en buscar el perdón divino por otros medios. Muchos. Y la Biblia nos enseña claramente que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie más. Nadie más. En 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, Cristo es nuestro abogado. No tenemos en la corte celestial de Dios nadie más que pueda interceder por nosotros.
Pero ¿saben una cosa? En realidad no necesitamos a nadie más. Porque ese mismo Cristo fue también el sumo sacerdote. Y fue también el Cordero que se presentó a sí mismo como ofrenda en la cruz del Calvario y pagó por todos nuestros pecados. Y ese mismo Cristo, cuando uno de sus hijos se presenta delante del trono de la gracia con un corazón realmente contrito y humillado, arrepentido, confesando su pecado delante de Dios, ese bendito abogado inmediatamente presenta las marcas en sus manos y las marcas en sus pies traspasados y exclama: yo ya pagué por eso. Yo ya pagué. Es por eso que ese abogado nunca pierde una causa. Jamás. Vayamos por un momento a Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 28. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y vamos a parar aquí. Esta palabra inmutable, otras versiones de la Biblia dicen un sacerdocio intransferible. ¿Qué significa esto? Que el sacerdocio de Cristo es inmutable, que no cambia, pasen los años que pasen, y no puede ser transferido. Hermanos, ningún otro ser humano en el planeta Tierra puede otorgarse el título de sacerdote, porque Él es el sumo sacerdote. Y su sacerdocio es intransferible. Él no se lo ha transferido a nadie. Nadie representa a Cristo aquí en la tierra. Y sigue diciendo: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo vive, Cristo no está muerto, Cristo reina a la diestra del Padre y está siempre para interceder por nosotros. Hermanos, tú no necesitas confesarle tus pecados a ningún ser humano, porque nuestro abogado intercede por nosotros. Y por su sacrificio único y perfecto, nosotros hoy tenemos libre acceso al trono de la gracia. No necesitamos nada más que Cristo para venir delante de Dios y confesar nuestros pecados. Sigue diciendo el pasaje: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Su sacerdocio es intransferible, su sacerdocio es inmutable, Él intercede por nosotros. Todo aquel que puede llamar a Dios Padre con toda autoridad puede venir delante de Él y pedirle perdón por sus pecados, porque solo Dios puede perdonarlos. Nadie más, ningún ser humano puede perdonar tus pecados, porque tú pecaste contra Dios. Dios perdona tus pecados. Para finalizar, quiero dirigir unas breves palabras para aquellos que nos acompañan hoy y que no tienen a Cristo reinando en su corazón, que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Mi querido amigo, esta petición, lo habrán notado, presenta el cuadro de un hijo de Dios que viene delante de su presencia pidiendo perdón por sus pecados. ¿Con qué propósito? Con el propósito de restaurar la comunión con Dios que ha sido dañada. Pero este Hijo de Dios del que estamos hablando hoy llegó a ser hijo porque previamente había venido delante de ese mismo Dios, no como un hijo delante de su padre, sino como un criminal culpable delante de su juez. Y como tal, clamó a Dios que tenga misericordia de él y pidió ser vestido con la justicia perfecta de Cristo. Y confesó que ya no confiaba más en sí mismo, que ya no confiaba más en su propia justicia ni en su propia moral. Y sabes, amigo mío, ¿qué ocurrió en ese momento? Dios tuvo misericordia de él y echó en el fondo del mar todos sus pecados. Lo perdonó completamente, y todo eso en base a la justicia perfecta de Cristo obtenida en la cruz y a su sangre derramada. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿alguna vez tú has hecho esto que acabo de describir? ¿Alguna vez tú te has visto a ti mismo como un criminal culpable delante de Dios? Y has
ido delante de su trono de la gracia, buscando perdón y misericordia, confiando únicamente, exclusivamente en la persona de Cristo y en su obra de redención? Mi querido amigo, si no ha sido así, Dios no es tu Padre, sigue siendo tu juez. Dios sigue siendo tu juez y algún día, créeme, algún día deberás presentarte delante de su presencia. Y tú no podrás presentarle absolutamente nada con qué pagar la deuda que tú has contraído con Él por causa de tu pecado. Es más, amigo mío, ni siquiera podrás alegar ignorancia. ¿Sabes por qué? Porque por lo menos hoy, en estos minutos, has sido advertido y has sido persuadido a través de este mensaje a aceptar la invitación del Dios de los cielos, del perdón que Él de pura gracia te ofrece hoy. Amigo mío, algún día las puertas de la misericordia se cerrarán definitivamente para ti. Y nadie, absolutamente nadie, va a poder interceder en tu favor. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amigo mío, ven a Cristo, ven a la cruz, ven a Él. Él ha prometido en su palabra que no echará fuera a nadie que venga a Él con un corazón contrito y humillado en arrepentimiento y fe. Es mi oración en esta mañana que Dios tenga misericordia de muchos hoy aquí y que la sangre que Cristo derramó en la cruz de Calvario sea aplicada con poder en la vida de alguno. Vamos a orar.